Me dice que en uno de los catetos de un triángulo isósceles está contenido en un plano P. O sea que uno de los catetos está en el plano P. Y el otro forma con dicho plano un ángulo de 45. O sea que el otro cateto forma 45 grados con dicho plano. Calcular la medida del ángulo que forma su hipotenusa con el plano P. Ahora, lo primero que tienes que hacer obviamente es dibujar dicho plano. Lo vamos a dibujar de color celeste. Ahora, vamos a dibujar nuestro cateto que está contenido en el plano P. Y el otro cateto va a formar un ángulo de 45, ¿no? Entonces lo dibujamos la siguiente manera. Ángulo de 45 más o menos así, ¿no? Sobre el plano. Y luego vamos a cerrar formando la hipotenusa. Y el problema me está pidiendo nada más y nada menos. El problema me pide el ángulo que forma la hipotenusa con el plano P. Entonces ya sabemos que si aquí es cateto con este cateto, vamos a dibujar hasta 90 grados de la siguiente manera. Dibujamos hasta 90 grados. Y bueno, para formar el ángulo de 45 vamos a primero ubicar los puntos, ¿no? En este caso tenemos, vamos a poner acá punto B, acá punto A, y aquí le vamos a llamar, levantamos el punto C. Ahora, me dice que el BC está perteneciendo al plano P. Lo que voy a hacer es lo siguiente, observa. Vamos a trazar una perpendicular al plano y luego vamos a unir este punto que choca con el plano P, lo vamos a unir con B. Sabemos lo siguiente, que si ahí vale A este le podemos llamar A', y el segmento AA' va a ser perpendicular. Para formar nuestro ángulo de 45 debemos siempre, en este caso, para formar el ángulo entre una recta y un plano, debemos trabajar con perpendiculares sobre el plano, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces acá lanzamos nuestra perpendicular y esta línea que pasa por dicha A' y nuestra recta B van a formar el ángulo sobre el plano. Entonces ese ángulo de ahí es 45, según mi dato de problema. Entonces ahí colocamos 45 grados. Ahora, pero si todo este ángulo de acá vale 45, eso quiere decir que sus catetos son iguales. Entonces al BA' le llamaremos A y a la AA' le llamaremos también A. Los catetos son iguales, por lo tanto ahí la hipotenusa AB sería A por raíz de 2. Pero hay otro dato que me dice el problema, que el triángulo es isósceles, y al ser rectángulo isósceles, obviamente los catetos van a ser iguales. Acá también vale A raíz de 2, porque el AB tanto es hipotenusa y cateto a la vez, ¿no? Bueno, recuerda, aquí se puede apreciar, tenemos un ángulo de 90, ¿no? Y ese triángulo es isósceles, el ABC es isósceles, cuidado con eso. Entonces vamos a hacer unas marquitas para no olvidarnos. Ese 90 grados que se está formando entre el vértice B, para formar ese tipo de ángulos debe existir el famoso teorema de las tres perpendiculares, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, observa, que si el A' es perpendicular al A'B, ¿no es cierto? Para que se forme este 90, también tuvo que ser perpendicular el BA' con el BC. Entonces aquí yo debo dibujar mi ángulo 90, sí o sí. O sea que aquí debió ser sí o sí un ángulo 90. Si no, no se formaría ese ángulo 90 que está de nuevo. ¿Ya? Ahora, sabemos que la A' es un punto perpendicular, ¿no es cierto? La proyección del punto A sobre el plano. Y por ende, si el A' es perpendicular, cualquier segmento que esté pasando por dicho A' forma 90, como el caso del BA'. Entonces, si yo uno el A' con el C, también voy a formar un ángulo de 90, ¿no es cierto? Más o menos así. Y lo vamos a pintar. Y ahí también estamos formando otro triángulo rectángulo. Y bueno, para resolverlo, miren, tenemos lo siguiente. Si los catetos del triángulo ABC son A raíz 2, la hipotenusa es lo que vale el cateto, que es A raíz 2, por raíz 2, y eso me da 2A, porque raíz 2 por raíz 2 es 2, por A es 2A, entonces esto vale 2A, o sea que el AC vale 2A. Y me están pidiendo el ángulo que forma la hipotenusa con el plano, que sería este ángulo acá, que le llamaremos X. Porque si tenemos la hipotenusa que vale 2A y el cateto opuesto de X es A, estaríamos hablando del famoso triángulo de 30 y 60 grados. Por lo tanto, nuestro X, ¿no es cierto?, debe ser igual a 30 graditos. Y esa es la respuesta. Muchas gracias.